Buenos días a todos. Estamos otra vez un viernes más con nuestro programa habitual de Desayunos de Coyuntura. Es uno de los eventos del club que trata de incorporar los temas de actualidad para discutirlos, para conversarlos, para saber dónde estamos parados, a qué tenemos que atenernos. En el día de hoy, el tema es el presente del mercado inmobiliario. Tenemos a dos conocidos corredores inmobiliarios de Resistencia y de Corrientes. Uno es el señor Carlos Caravaca Pasos, que es empresario, corredor inmobiliario, es de la provincia del Chaco, de Resistencia, y el señor Marcelo López, que también es, aparte de ser corredor, es miembro de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes. El tema, como dije, para nosotros, bueno, un placer tenerlos a ellos como oradores para que nos cuenten cuál es la actualidad del mercado, la situación. Siempre invitados por el club, es un placer tenerlos con nosotros. Y bueno, les cuento cuál es la modalidad del desayuno de coyuntura. Tenemos 10, 15 minutos por orador. Tratamos de que el desayuno dure 1 hora por respeto a las actividades de cada uno. Y para que la gente pueda tener previsibilidad. Entonces, cada uno tiene 10, 15 minutos para desarrollar su tema. Luego de eso, iniciamos un conversatorio con preguntas y respuestas. Y bueno, terminado eso, y luego de eso termina el conversatorio. Así que para no demorar más, pongo en la palabra, no sé quién quiere empezar, si Carlos o Marcelo. Pero bueno, nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias por la disposición y bueno, los escuchamos. Bueno, si por mayoría de edad me parece bien. me dan prioridad, me anoto, es correcto. me anoto. Si es por mayoría de edad, como en las filas ahora que hay que darle prioridad a los viejos. Bueno, en principio, gracias por la invitación al programa. Es la primera vez que participo y me pareció atrapante el tema, sobre todo porque es un tema que uno está todos los días involucrado, y en mi caso ya por el medio siglo más o menos. Yo quisiera desarrollar, tal vez no aprovechando los 15 minutos que tal vez que se me conceden en el programa por lo que me dijeron, sino por el tema de lo que yo considero 3 ejes para después empezar un pique, si se quiere, de intercambio hasta con los participantes, que es interesante escuchar también a los que nos están siguiendo en este programa en este momento. Yo digo que los 3 ejes para mi monólogo serían alquileres, compra-venta y la perspectiva o tendencia a futuro de lo que sería el tema de hoy, mercado inmobiliario. Si nos tenemos que remitir a alquileres, el más candente es el de alquileres de vivienda, que a partir de la vigencia de la reforma del código el año pasado, se cumple ahora, a fin de mes, en pocos días, el periodo del primer año donde se verá el resultado de ese ICL. Tenemos que acostumbrarnos a un nuevo índice que se llama ICL. Índice de contratos de locación. Ese tema, el ICL, va a tener a fin de mes el primer índice anual que establece la ley, que será un promedio entre el costo de vida y el promedio de los sueldos
que se perciben, o sea, el básico. Yo entiendo que por lo que más o menos uno lee y seguramente los que nos acompañan en este programa presumen, puede estar entre un 35 a un 40%. Yo creo que más o menos por ahí puede andar el índice entre Banco Central y el INDEC. Así que bueno, veremos. Eso es todo un interrogante que se verá a partir del mes que viene para los nuevos contratos suscritos a partir de hace un año a la fecha. Esos contratos también sufrieron otra reforma que habitualmente hablaba de un mínimo de 2 años, 24 meses, y pasó ahora a un mínimo de 3 años. Yo no soy abogado, creo que este es un tema para que después hablen quienes están con experiencia en eso, sería un buen programa, digamos, lo dejo como idea, los especialistas en el tema de esta nueva reforma, que opinen y que nos ilustren sobre las derivaciones que podría llegar a tener esto ante una situación de conflicto. Que nosotros diariamente, es increíble, pero tenemos que darnos podríamos decir, ese título de árbitros, mediadores, conciliadores entre propietarios e inquilinos. Siempre puede haber alguna rispidez en los finales de contrato, ante una morosidad de la época, que es también otro problema, ante la posibilidad de no renovación del contrato. Todo eso nos obliga a mediar, a conciliar con, en nuestro caso, en nuestra experiencia, en nuestra empresa, con un alto índice de éxito. O sea, siempre se ponen las mejores voluntades de las dos partes, aclaro, y eso es una diferencia, me parece, con lo que se nos presenta desde el gran mercado que es la capital federal, donde parece que los dos andan con el hacha. Bueno, hacha es muy de nuestra zona, pero allá no sé con qué andan, pero realmente da la sensación, lo que nos llega del gran mercado, que es capital, y tal vez las tres grandes capitales que pueda haber en nuestro país, se produce este conflicto que, no sé, deberían opinar los que están ahí, no nosotros. Pero no lo vemos como un comparable en nuestro caso, y creo que hay estadísticas muy interesantes que hoy maneja la FIRA, que es la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, donde se estima que en un altísimo porcentaje no existe ni existieron conflictos de morosidad, de desalojo, de término tenso entre propietario e inquilino. Siempre se ha consensuado, no se llegó a la vía judicial. Tal vez eso es en un excepcional caso, lo puedo asegurar en la experiencia nuestra. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con el aspecto previo de un contrato, con un formulario que debe integrar, por supuesto, el candidato a inquilino. Esa situación previa es, bueno, es parte de nuestra tarea, darle al propietario no la seguridad, pero sí la probabilidad mínima de riesgo, ya que nosotros somos los responsables de evaluar y poner la carpeta de antecedentes de ese nuevo inquilino a disposición del propietario, quien es el que tiene la última palabra. Dicho esto, yo creo que a la vez tenemos que dividir el tema de alquileres en vivienda,
que tiene este régimen que estoy desarrollando y hablar de locales comerciales que no lo toca esta ley, no lo toca, simplemente sigue vigente la relación. eh, y allí es donde yo quiero hacer una comparación. Hay, del lado de los inquilinos de vivienda, una reciente encuesta que está en los medios, el 68% no se siente representado por esta nueva ley. El de los inquilinos, ojo, el 68% no se siente representado por esta nueva ley y también es muy parecido el porcentaje de los propietarios. O sea, no ha sido eh, un acierto, solamente un 32% se siente representado. Esto es un tema para el análisis, yo no soy quien para dar veredictos, pero estas son estadísticas recientes de ayer exactamente, de medios especializados en este tema. ¿Por qué? Porque, por un lado, el inquilino tiene un serio problema de ingresos que se le ha disminuido, el propietario ve que la rentabilidad ante un capital de 70, 100 mil dólares o pesos, pónganle lo que quieran, es también muy baja con relación a su inversión, que ha sido producto de esfuerzo, de trabajo, de pensar que en el futuro, cuando era joven, como ustedes, realmente va a tener un ingreso adicional que le permitirá un recurso extra, como dije, para sus gastos, para sus necesidades. Eso ha disminuido muchísimo. En la época de mi padre, me acuerdo que una renta, una inversión en inmueble, si con la renta se amortizaba a lo largo de 10 o 15 años, era un buen negocio la inversión. Hoy, con la desaparición de créditos y todo eso, la rentabilidad de un inmueble no se obtiene, es demostrable, no se obtiene antes de los 30, 40 o 50 años, depende del monto de la inversión y el mercado donde se encuentra el inmueble, porque todo tiene relación. Hablar de inmueble es como decir auto. Puede ser un auto de alta gama como puede ser un auto de baja gama. Ese aspecto tiene que ver a veces en el microcentro de la ciudad, distancias abismales, a lo mejor entre la peatonal de Corrientes y ahora que nosotros también le copiamos hace unos años, la peatonal de Resistencia, a 50 metros sobre cualquier perpendicular, los alquileres pueden variar también en más de un 50% o a 200 metros, muchísimo más. Ese tema que hoy hay un cambio tremendo, porque si uno recorre las peatonales hay un serio problema de circulación, ya no se ve ese movimiento peatonal intenso que tenía esas 4 cuadras en el caso nuestro, que es lo que conozco, no sé cuántas tiene la Junín, pero de todas maneras quiero volver al tema de dividir locaciones comerciales de vivienda. Fíjense, el 37% de los inquilinos se está quejando de que hay una caída, además de ingreso, encuentran que hay un porcentaje importante de faltante de ofertas. O sea que cuando tiene que buscar, porque o no se puso de acuerdo con el propietario y dice, bueno, me voy a buscar algo más barato o mejor por el mismo precio que le piden, se encuentra con que no hay oferta, se encuentra con esa realidad.
Y es lo que creo que está produciendo este cuello de botella que veremos a partir de ahora. Eso sería parte del último punto que yo, o eje que yo propuse. Eso se verá. Y con relación al alquiler de locales, eso sí, no se tocó esa ley, pactan propietarios e inquilinos el alquiler. Y es impresionante, aparte de lo que debemos atribuirle a la pandemia, al parate de toda la actividad comercial, es impresionante la cantidad de oferta de locales premium, que en otra época era inadmisible pensar que estaban disponibles. Como en el caso nuestro, en el medio de dos bancos internacionales, tener un local de 1000 metros cubiertos era un sueño tenerlo. Sin embargo, hoy está y vacío. Esa es la realidad que tenemos, pese a que los propietarios también acceden a ir bajando sus pretensiones, porque la reflexión que uno le hace es: ¿querés alquilar o mes que se pasa, lo perdiste? Eso es también una lógica de acero inoxidable. Entonces, lo vamos logrando, los precios están hoy muy interesantes para aquel que acepta el desafío de emprender una actividad comercial nueva o de su experiencia anterior, que la quiere volver a reciclar. Son dos cosas que yo quisiera después pasarle a Marcelo, la continuidad y el análisis de aquella costa con respecto a alquileres. No quiero extenderme mucho. Con respecto a ventas, yo confieso que tengo una muletilla en el sentido de, y ojalá la apliquen los colegas que me escuchan. Yo le digo al que está delante mío con ganas de vender un inmueble: usted quiere vender, bien acentuado, o tener en venta. Son dos realidades distintas. Vender significa que nosotros como intermediarios logremos un resultado de gestión dentro de un plazo prudencial, 6 meses, 8, 10 meses, depende, bueno, del país que vamos viviendo día a día. El tener en venta significa tener que consensuar con el propietario un precio óptimo de un mercado mejor que el que tenemos actualmente, con la salvedad de que si no tiene noticias nuestras en un año y medio, no es culpa del intermediario ni de su gestión. Eso es un valor fuera de foco, si lo podemos definir así, fuera de foco de la realidad que tenemos hoy. Eso creo que los colegas con los que estoy dialogando, y cualquiera, un neófito que no conoce el tema, lo tiene que aceptar. ¿Querés vender? Vender. Aceptar nuestro diagnóstico de médico, o sea, salvando las grandes distancias. Ese es el valor real para que te demos un resultado de gestión. No tenés apuro, no te preocupa tenerlo bastante tiempo con un cartel. Bueno, aceptamos tu precio, y también nos tomamos la libertad que si está absolutamente loco de fuera de los valores que nosotros podemos aceptar, decirle que, bueno, que siga él con su gestión. O sea, tenemos esa libertad de asesorarlo también, de que no pierda el tiempo o que, como dicen ahora, siga participando. Eso en tema ventas. Y finalmente las perspectivas. No soy especialista en horóscopos, no puedo sintetizar nada más que la palabra incertidumbre frente a esta nueva realidad que vamos a tener a partir de julio, con los alquileres de contratos nuevos que empiezan en su primer año de ajuste. Y
no tengo nada más que una expectativa que me la demostrará la realidad, que esa es la que... Hay una frase de un velerista amigo mío que dice, y me parece muy vigente en esta época, eh, el optimista, bueno, el pesimista se queja del viento, que no hay. El optimista espera que cambie el viento para que lo ayude a avanzar. Y el realista ajusta las velas con un tormentín, con lo que tiene y aprovecha lo poquito que hay para seguir avanzando. Bueno, yo no quiero extenderme mucho, sé que tenía un tiempo mayor, pero me gustaría cederle y saludarlo al amigo Marcelo, al colega, que tiene la experiencia del otro lado del río Paraná, que aunque estamos tan cerca, siempre hay, por supuesto yo tengo la prudencia de que cuando me preguntan valores de corriente, le digo, no lo sé, no puedo opinar. Me hablan de Paso de la Patria, tampoco, que es un mercado activo para el chaqueño. Les digo, no, no puedo opinar, hablen con un colega de allá que los asesore, porque realmente es lo que hay que hacer, consultar al que está en la zona. Y también cuando me hablan de vender un campo, les digo, yo no hago campos, o sea, no es mi especialidad. Ese es un tema ético que creo que también dejo a los colegas. No hablar de lo que no se sabe. Si no se sabe, reconocer que no conocemos ese tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos. Muy interesante. No se pasó con el tiempo, está muy bien, así que Bueno, ok. fue perfecto en manejando el tiempo. Bueno, ahora lo escuchamos a Marcelo López Ortiz. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tenés para decirnos de la actualidad del mercado inmobiliario? Buenos días, Caíto. Primero que nada, quiero agradecer por la invitación, por haberme permitido estar acá en el Club de la Libertad y también decir que es un orgullo estar acompañado y poder compartirlo con un gran referente como lo es Carlos Caravaca Paso. Creo que nos llamaron un poquito para hablar sobre la actividad del sector, ¿no es cierto? Y también un poquito sobre la repercusión, la ley de alquileres y todo lo que trajo esta pandemia. Como es de público conocimiento, la pandemia, voy a empezar un poquito por el tema del decreto y cómo se fueron dando desde el 2020 y cómo nace esta ley. Como es de público conocimiento, la pandemia por COVID afectó todos los sectores y nuestro sector no estuvo exento de ello. De hecho, el gobierno decretó medidas que afectaron directamente a nuestra actividad. Recordarán, por ejemplo, el decreto 320/20, que entró en vigencia a partir del 20 de marzo del 20, donde entre otras cosas se dispuso el tema del congelamiento de alquileres y la suspensión de los desalojos hasta el 30 de septiembre del mismo año. Y así sucesivamente se fue prorrogando por el decreto 766, que extendía hasta el 31 de enero, y luego nuevamente con el decreto 66, que se corrió hasta el 31 de marzo. Donde quiero destacar algo, que el tema, este decreto le daba ese beneficio a los inquilinos de poder siquiera hacer falta de pago o tener una diferencia, como lo indicaba. Tenían ese beneficio de que en la mayoría de los casos los inquilinos no hicieron uso porque no les convenía, así que fueron cumpliendo con el tema de sus pagos. Obviamente hubieron situaciones particulares de las cuales se han tratado, por ejemplo, gente que ha perdido su trabajo, negocios, comerciantes que no pudieron trabajar, y eso les trajo un problema que obviamente fueron de gran responsabilidad tanto nuestra. Tuvimos un trabajo, la verdad que ahí quiero destacar a los corredores, porque tuvimos un trabajo de mediación con los propietarios
tratando de buscar una solución de la mejor manera posible, ¿no? Para que se le pueda dar una solución. Creo que en la mayoría de los casos no tuvimos problemas. Tenían ese beneficio de, una vez terminado el tema del decreto, poder pagarlo, esa falta de pago, esa diferencia, hasta en los 2 primeros decretos, hasta 6 veces, y este último que la verdad fue que se finalizó el 31 de marzo, podía pagar hasta en 12 veces. Imagínense para un propietario tener que esperar 12 meses, los que tuvieron en esas situaciones, tener una plata congelada durante, más allá del congelamiento que tuvieron, que puedan cobrar en cuotas. Así que fue, la verdad, un tema bastante delicado. Pero bueno, siempre buscándole una solución. Creo que en la mayoría de los casos donde pude, tanto en mi experiencia personal como la de los colegas, pudimos lograr a llegar a una solución buena, ¿no? A todo esto viene la ley de alquileres, que entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2020, en un contexto dificilísimo para el mercado, donde para mí no hicieron más que complicar un poquito. La ley tampoco es que vino a ayudar mucho a nuestro sector, ya que pienso que al tener, que creó mucha incertidumbre al no tener claro el comienzo de la relación contractual de cuál será el aumento del precio del alquiler. Además del índice, para ello pienso que no solo perjudica al propietario, sino al inquilino. Eso, la mayoría de los inquilinos que van a alquilar algo, yo creo que siempre hacen su proyección, proyectan en base a un precio inicial y a un precio de qué van a tener el año siguiente, no solamente sobre el precio, sino también lo que esto acarrea. No estamos hablando de despensas, servicios, se proyecta. Entonces, ahí creo que hay un problema y que obviamente hoy los inquilinos y los propietarios también trasladaron al tener una ley donde le genera, vuelvo a repetir, esa incertidumbre de no tener un precio donde puedan llegar a un acuerdo de entrada. Esto hace que pongan un precio superior, obviamente para tratar de resguardarse, porque no van a saber qué precio pueden llegar a tener al año siguiente. Hoy estamos hablando de entre un 38 y 40, ahora empieza a regir el primer año de aumento de esta ley, así que estaríamos hablando de entre un 38 y 40. Bueno, hay algo bueno, eso es lo que quiero destacar de la ley. También, obviamente, tiene su lado positivo. La ley en sus cambios que se modificó, creo que lo veo como positivo, lo veo como negativo. El ajuste, vuelvo a reiterar, la inscripción de AFIP, también el plazo mínimo yo creo que habría que modificar, si bien en el tema del plazo mínimo hoy todos eran de 2 años, a partir de esta ley empezaron a ser de 3 años. Siempre en el código estaba clarísimo que tenía un mayor, lo que sean los plazos de vivienda, tenía un mínimo de 2 años hasta un plazo de 20 años, que son lo que sea el contrato de vivienda, y comercial hasta 50. Hemos tenido, siempre teniendo en claro entre las relaciones contractuales de inquilino y propietario, se llegaron a acuerdos, inclusive se hicieron contratos de 3 años, no existiendo este plazo mínimo, pero siempre teniendo en claro desde un comienzo cuál iban a ser esos incrementos, ¿no? Eso por un lado. El domicilio, creo que entre tantas cosas, el domicilio electrónico
es algo novedoso que me parece muy importante que se constituya en el contrato, ya que esto te da la posibilidad de cualquier problema que tenga el inmueble, puedan en algunos casos, en la mayoría de los casos, hoy no van a existir problemas porque obviamente al estar un correo electrónico, uno sabe qué situación o si existe algún problema porque se comunica. Y esto trae plazo ya sea en el tema del plazo, si es un caso urgente, tenemos un plazo de 24 horas para comunicar y en caso de refacciones no urgentes tenemos un periodo de 10 días para avanzar un poquito. Los arreglos a cargo del propietario, eso es lo que estaba diciendo, que el tema de las reparaciones. Otra cosa que el tema de los pagos de expensas, hay algo que aclara que acá en la mayoría de las veces, en realidad esta ley remarca un poquito por los problemas que surgían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acá en las provincias del interior no teníamos nunca mayores problemas porque la despensa extraordinaria generalmente siempre la pagó el propietario, ¿no? Y no así las ordinarias. Otro aspecto positivo que quiero destacar, que es muy bueno tanto para el propietario como para el inquilino, es la resolución anticipada, porque hoy la ley te indica claramente que avisando con 3 meses de antelación que no va a seguir más en el inmueble, le da el beneficio de no pagar la indemnización, ¿sí? Después el tema, también algo positivo que veo, la renovación de contrato. También las partes, respecto a la renovación de contrato, las partes pueden avisando con 90 días también antes, en caso de negativa o silencio del propietario. Las partes pueden avisar, pero en caso de negativa, que el inquilino, el propietario, en caso de negativa o silencio, el inquilino puede tranquilamente hacer la rescisión, puede irse sin pagar ningún tipo de gastos. El tema de esta ley, lo importante también y algo muy bueno que deja es la intervención del corredor matriculado, que tiene que estar en una relación, una operación, ya sea de alquileres o venta, está clarísimo que tiene que estar un corredor matriculado. La inscripción ante la FIP me parece que nos hizo otra cosa que lo veo como negativo, la resolución 4933 que dispuso en el caso de las creaciones, creó la página para que puedan inscribirse y todo contrato nuevo, con un mayor del momento de que se firma el contrato, tener ese plazo de 15 días para poder inscribirlo. Eso lo veo como una negativa porque es una traba más para aquel propietario que obviamente tiene que ir informando cada contrato que tiene, y esto también no solamente que tiene un costo y que también lo veo como que algo que se traslada todo al tema de alquileres, ¿no? Al precio. Y bueno, en particular creo que hoy se están tratando en comisión para modificar ciertas cuestiones, como por ejemplo el tema de la indexación. La indexación, yo creo que, vuelvo a reiterar, que es algo que no está claro, y que tendríamos que volver a pactar, y la libertad del acuerdo de parte, ¿no? De un inicio, para que cada uno pueda tener esa claridad que hoy la ley en ese sentido no está dando. Y bueno, eso es un poquito, no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión que tengan en duda en particular para poder ir respondiendo. Muchísimas gracias, Marcelo. Así es, ahora continuamos con el desayuno de coyuntura con las preguntas de los participantes. Si alguno quiere hacer preguntas por el chat, lo puede escribir ahí, pero si alguno quiere hacer
una pregunta de manera oral, me pregunta y me avisa y yo le habilito para que así lo haga, una pregunta breve para que puedan responder los expositores. Si tenemos alguna pregunta, con todo gusto se inicia el conversatorio. Voy a mirar, no tengo acá ninguna. Yo le hago más que una pregunta, una duda, un temor que uno tiene como a veces inversor. Vemos que el gobierno nacional es enemigo del propietario o de la inversión. En estos días tuvimos unos comentarios del presidente de la República hablando de las tierras improductivas. Eso genera temor, incertidumbre. Creo que ayer habían ya algunos movimientos sociales tomando tierras en Santa Fe. ¿Cómo afecta? Después, bueno, tenemos constantemente el gobierno está tomando mayor participación en estas cuestiones con la ley de alquileres, con este tema de estos comentarios que no hacen bien a la inversión. Pero también nos encontramos con la inflación, con la pandemia. ¿Cómo influyen o cuál es el futuro que ustedes ven para la actividad inmobiliaria en el corto plazo para revertir todo este cuadro de complicación que tiene el sector, que tiene el país, cuál es el futuro? El que tiene para alquilar, alquila, espera. El que tiene, como decía hoy bien el señor Carlos, pone en venta o quiere vender. O sea, ¿cómo ven ustedes que influye todo esto en el sector inmobiliario? Y después ya voy a ir a las preguntas que empiezan a aparecer en el chat. Dejo esta reflexión como para iniciar el conversatorio. El señor Caravaca tiene muteado su audio. ¿No se lo escucha? No. Hola. Nosotros tenemos, desde la época de mi padre, que fundó la empresa en el año 1945, tenemos una gran experiencia en loteo. Yendo al primer tema que Caíto tocó, que es el de las tierras. Y el ejemplo más palpable lo tiene Resistencia, una ciudad joven que apenas cumplió ahora 130, tal vez son, sí, 130 años, 130 aniversario. Y realmente ese aluvión que de golpe llegó de todos lados, Santa Fe, Córdoba, del mismo Corrientes, con el tema de las tanineras, la fábrica de algodón y todo eso, fue un aluvión de personas que llegaban y que quiero rendirle homenaje a antiguas, o más que antiguas, a primeras inmobiliarias como San Juan Inmobiliaria, de Flores Leyes, Armando Irigoyen, Carlos Traglio, que lamentablemente ya no están en el mercado, pero que Atuel, un noruego que también hizo todo lo que era Villa Libertad, en principio la loteada, que era en 120 meses, porque nuestra moneda lo permitía, sin intereses, con la famosa libreta, que ustedes son muy jóvenes, pero la libretita del terreno donde mes a mes se iba anotando, se ponía una estampillita y eso al final le daba ya la posibilidad de tener su título. Eso se ha perdido totalmente desde que el Estado constructor se metió en ese terreno. Época de los militares, empezó el Fonavi, empezaron a hacer ese tipo de casas que hoy son una aberración porque han hacinado a la gente en lugares donde ni siquiera pasan los coches. Recién ahora se está, desde hace una década más o menos, tratando de hacer casas de vivienda unifamiliar con algo de terreno, pero antes se los metía
y se los apilaba. Ustedes tienen ejemplo ahí en la 3 de abril, bajando el puente, ya era el modelo que se impuso en aquel momento al lado de la penitenciaría. Era ese modelo replicado en todo el país y viviendas que hoy me imagino lo que habrá sido pasar la cuarentena en un hábitat de poca superficie porque era la mínima posible. Eso se bastardeó de tal manera y hoy se vuelve al tema de los loteos. Ayer exactamente hay una noticia que en provincia de Buenos Aires se están entregando lotes, ahora vuelven, como ya no pueden entregar casa, parece que no hay plata, lotes con todos los servicios. Pero ¿por qué no llegar a un acuerdo de complementar urbanizadora con empresas de servicio para que se ofrezca al mercado? Porque el tema es el siguiente, yendo a números. Si yo tengo 10 hectáreas para lotear en bloque, de entrada el agrimensor me dice que pierdo el 20% de esas 10 hectáreas. O sea que 2 hectáreas ya no son mías. ¿Por qué? Tengo que abrir calle, tengo que dejar una reserva municipal, que es una plaza, plazoleta, centro de salud, lo que se le pida al propietario que va a lotear. Después, la reglamentación vigente, acá por lo menos, dice que cada manzana debe tener el servicio perimetral de agua corriente y luz para que el nuevo comprador del lote haga la conexión domiciliaria. Eso les digo que en un loteo para clases bajas, o sea, de gente que necesita la vivienda, que quiere hacer su casa con el amigo media cuchara, van comprando ladrillo, la van construyendo, que es la casa que más se quiere en definitiva, no la que te regalan así con un corte de cinta a los compinches políticos que habitualmente sucede con mucha frecuencia. Esa casa, ese loteo desapareció porque el costo del agua, de la luz, ya aparte de lo que significaría abrir calles, mensurar y todo eso, ese costo de los servicios a veces triplica o cuadruplica el valor de la tierra. Entonces, ¿qué está sucediendo por lo menos en este lado del río Paraná? Lo mejor que le puede suceder a alguien que tiene un pedazo de tierra importante, después de hacer esos cálculos que nosotros le desarrollamos cuánto hay que invertir para poder lotear, dice, no, déjalo así. Ya se me empezó a intrusar, déjalo. Entonces, lo mejor que puede hacer es esperar que le expropien. Supuestamente él cree que le van a pagar al contado, los diputados le van a pagar la expropiación. Y acá resulta que hay cientos de expropiaciones de los políticos que en campaña empiezan a expropiar y a regalar, a consolidar la usurpación, y resulta que el dueño no cobra nunca. Lo que parecía en su momento, que era verdad, la Cámara de Diputados nuestra disponía del equivalente a $1,5 millones de dólares para expropiaciones de destino social, pero se ha estimulado tanto ese tema, y se mencionó recién el discurso del presidente, donde se incita a avanzar con eso, que no hay plata que le pague al pobre propietario, que generalmente ya no es aquel visionario que compró la tierra con una idea como esa. Hoy son los nietos, están todos peleados, es un problema serio que no se alcanza a dimensionar los problemas familiares que puede haber en un inmueble que lo consideran, ¿cómo es que le dice el presidente? Innecesario, no innecesario, que está abandonado y que lo tienen olvidado. Improductivo, exacto. El improductivo se debe en un alto grado de situaciones por cuestiones familiares que todavía hasta que se deciden se van muriendo, hay que hacer sucesión, hay que pagar costos, abogados, honorarios y qué sé yo. Hay gente que cuando está por terminar el sucesorio de uno, se le muere el otro. Y lo conocemos, nosotros lo vivimos a diario ese tema. Entonces, lamentablemente, se está entrando nuevamente en una etapa del regalo de lote, coincidentemente con
parece que ya no hay para regalar casa, entonces están regalando lotes, léanlo, noticia de ayer, en la provincia de Buenos Aires. Lotes con servicio, o sea, ya completito, que eventualmente uno tendría que hacer un trabajo serio de investigación, no somos nosotros, sino que debería hacerlo el responsable del municipio y el responsable del Instituto Provincial de Vivienda, ver cuántas viviendas verdaderamente están ocupadas por el adjudicatario. Hoy es el gran mercado informal, del cual el Estado no habla, de contratos que no existen, de comodatos o de un verso que le enseñan al inquilino que está clandestinamente diciéndole, si viene alguien algún día a preguntarte, vos sos mi primo y yo me fui hasta Villa Ángela y vuelvo mañana. Entonces, ese tipo de estadísticas no están al alcance del ciudadano. Y es lo que yo, si sirve este medio, sugiero. Un diputado debería exigirlo, no yo, porque yo soy un simple ciudadano, pero deberían nuestros legisladores preocuparse por eso, el verdadero destino para quien necesita la vivienda. Y tengo la idea desde siempre que la vivienda no se debe adjudicar con título la vivienda social. La vivienda social debe ser un comodato a quien se la doy para que cuando no la necesite o el hijo lo llama a Buenos Aires porque ya le va muy bien allá y se lo lleva y dejan esa casa en manos de el que no corresponde y que está pagando encima un alquiler a ese señor, yo quiero que esa vivienda tenga el destino nuevo otra vez, termina el comodato y va a manos de quien realmente es un indigente que no puede tener un techo. Esa es la idea que le tiro a algún legislador que la quiera agarrar en el aire para modificar esta cuestión, que es una locura. Las nuevas casas deben ser comodato, no tenemos por qué seguir regalando viviendas, la tiene que ocupar el que la necesita y por desgracia fallece o se va a otro lado porque lo lleva un pariente, que deje esa casa a otro que lo necesita, no que especule con esa casa social. Dejo la idea. Muchas gracias. No sé si querés decir algo, Marcelo, o paso a otras preguntas. Yo fui disparador nomás de esta conversación. No, me parece perfecto y coincido totalmente porque acá en Corrientes pasa lo mismo pasa, así que creo que no tengo nada más que aclarar de lo que dice Carlos. ¿Podemos pasar a otra pregunta? Sí, bueno, si cómo alguno no. tiene... Sí, yo voy a ir leyendo las preguntas del chat para Sí. dar participación a todos. El profesor Luis Andrés Segovia pregunta, ¿cuál es la regulación en propiedades como el campo en Corrientes, poniendo como intermediarios a las inmobiliarias? No sé si se entiende la pregunta. ¿Cuál es la regulación en propiedades, dice, como el campo en Corrientes, poniendo como intermediarios a las inmobiliarias? Regulación de venta, ¿no? ¿Estamos hablando de venta? Entiendo que sí. Sí, Entiendo que sí. la regulación de honorario, ya sea campo, sea todo lo que sea inmueble, estamos hablando del 3%. Ajá, perfecto. El doctor Iván Montanaro dice, para ambos, ¿cómo ven la situación de alquileres comerciales? Si hay más demanda, pregunta. Con respecto a las locaciones comerciales acá en Corrientes, creo que estamos a la vista. Uno sale a recorrer en las inmediaciones del microcentro y hay gran cantidad de locales que en tiempo antes de la pandemia esto no pasaba, no había locales y si había un local se desocupaba, creo que a los días nuevamente se alquilaba. Y obviamente esto lo que hizo esta pandemia es acomodar un poco el tema de los precios, acomodar los valores. Hoy hay, yo creo que precios muy lógicos, estuvieron por momentos desproporcionados, los alquileres eran altos, así que se fueron acomodando y bueno, yo creo que el que quiera invertir hoy o el que quiera emprender algo, tiene variedades de locales como para poder ir viendo si le sirve o no. Algunos locales también se pusieron a la venta,
hay de todo un poco, pero bueno. Está bien. Don Carlos Bueno, quiere... el mercado de resistencia en materia de locales, efectivamente, como dije al principio, hay una inmensa oferta de alquileres eh, y, y en venta las pocas que se lograron son al 50% del valor tasado hace 2 años en el microcentro, al 50% de moneda constante estamos hablando, no de pavada, de qué moneda estamos hablando, de la única. Entonces, eso se produce cuando volvemos al punto de los herederos, de las sucesiones, que ya no hay animus societatis, tienen que asumir la realidad del mercado y termina vendiéndose al 50%. No ha ocurrido, no ha ocurrido. Perfecto. Bueno, paso a otra pregunta. Pablo pregunta, dice, ¿cómo ven actualmente los lanzamientos? Perdón ahí. Sí, diga. ¿Quién compra el 50% hoy? El consumidor final, o sea, el que le va a dar un destino. El que va a invertir hoy para renta, con la ecuación que yo di al principio de esta charla, no le interesa para nada. O sea, hoy la renta no es ningún estímulo para invertir en inmuebles, hoy por hoy. Claro, perfecto. Bueno, Pablo nos pregunta, dice, ¿cómo ven actualmente los lanzamientos de desarrollos inmobiliarios? Dado que no hay crédito, hay preventas, se pregunta, y dice que caminando vio muchas obras paradas en el año pasado. Creo que se contestó, porque no hay crédito, las obras están paradas, está haciendo falta insumos, ojo, que ya empezó con este tema de que los precios están congelados hasta fin de año. Ya lo vimos, es un clásico. Empieza a faltar cemento, hierro, inodoro, qué sé yo. La importación está trabada por el Banco Central con los dólares fantasía, eso. Entonces, realmente hoy es un tema, perdona Marcelo que me meto rápido yo porque es un tema que me calienta, me empieza a subir la presión cuando hablamos de eso, pero realmente yo les digo que esa es la realidad de todos los días que estamos viviendo, que todos la vivimos, pero se contestó el amigo que está así, no hay crédito, desapareció el crédito. Y si hay un crédito como de regalo es al 25, al 30 anual. Ese es el barato. Y del otro lado, las obras, claro, el desarrollador empezó a bajar la velocidad. Si encima depende del flujo de aporte de preventa, se le va parando todo, más la imposibilidad de conseguir insumos que por ahí se le tranca o la importación de determinado rubro que quiso traer de China porque era más barato, el Banco Central le cierra absolutamente todo lo que sea importación y es una cadena de obstáculos que hay que ir superando día a día. Para mí esa es la que se vive, por lo menos en este lado, donde hay un serio problema con tal vez la torre inconclusa más importante, que es la Torre San Martín, cerca de la universidad, que está en una etapa de crisis pese a que es un fideicomiso, fíjense, es un fideicomiso que todo el mundo tenía la imagen de un paraguas protector, está judicializado y en un tema que nadie le encuentra una salida, un edificio de más de 30 pisos. Perfecto, muchas gracias, señor Carlos. Para Marcelo tenemos una pregunta del señor Armando Vallejo, el martillero Armando Vallejo, entiendo que debe ser. Dice, sabemos de su participación activa entre los jóvenes corredores del país. ¿Cuál es el pensamiento de los jóvenes profesionales respecto al futuro de nuestra profesión? Se pregunta Armando. Sí, buen día Armando, ¿cómo estás? Sí, en relación es algo que nosotros tenemos un grupo y por ahí vamos cambiando opiniones, vamos preguntándonos qué es lo que piensan. Y creo que en la parte del corredor todos coincidimos
Primero que nada, los obstáculos estos que nos vinieron, que venimos castigados del año pasado hasta hoy, no solamente por el decreto, sino por la ley misma, pero tratamos de ser positivos y buscarle la manera, como todos, siempre nosotros los jóvenes por ahí tratamos de desafiarnos a nosotros mismos muchas veces. Así que en ese sentido creo que es un trabajo, e insisto siempre que es un trabajo que tenemos que hacerlo, tenemos que comentarle, transmitirle a nuestros clientes que esto es un periodo que tenemos que pasarlo, son tormentas que es un tiempo, que es un tiempo y que creo que tenemos que superarlo y que estamos convencidos de que lo vamos a lograr, digamos. Hemos tenido experiencia no solamente de nuestros abuelos, sino de nuestros padres que lo tenemos al lado, así que ustedes mismos, Caíto, creo que vos, tanto como Carlos, han pasado por experiencia esta, así que yo creo que nosotros no somos las excepciones, y más en un país donde todos siempre tuvimos con incertidumbre, cada vez tenemos menos claro las cosas de qué es lo que van a hacer. No estoy hablando solamente, te hablo también de la inflación que tenemos en los momentos, de por ahí lo difícil que es acceder al tema, hablo de nuestra actividad, de lo difícil que es acceder a una vivienda. Eh, Uno hoy trabaja y vive el día a día, eh, no te alcanza a veces y dice, ¿cuándo llego a tener mi vivienda? Que ese creo que es el sueño por ahí de todo joven, ¿no? El techo propio, tener el acceso a la vivienda digna más que nada, y que hoy es algo que en teoría el gobierno lo viene tratando a créditos que puedan llegar a salir en breve para tener más que nada una posibilidad de que de llegar a tener a un costo mínimo, accesible, digamos, para que un joven pueda acceder a la vivienda, que creo que es el anhelo de todo, ¿no? Creo que viene por Perfecto, ahí. pero buenísimo, así es, muy claro, Marcelo. Acá el arquitecto Germán Soto dice, respecto a los barrios cerrados, dice que hay muchos inconvenientes con la energía eléctrica. Me parece oportuno, dice, que se pueda aplicar la ley de energías renovables y se construyan parques solares para mejorar la provisión. La consulta concreta es, ¿cuál es el estatus jurídico para la ubicación de esos posibles parques? Que en el loteo ya debería empezar a verse. ¿Es el intermediario, el propietario, quien lo administre? ¿Hay normativas locales al respecto? Pregunta con respecto a las energías renovables. Mira, con respecto acá, habla Carlos, permíteme. No, Sí, está bien. Carlos. No, Terminá y no, yo agrego algo. no, agregalo, Carlos, habla, te dejo la Mira, palabra. en el Chaco, Ujú. como pienso que en Corrientes la de PEC, en el Chaco Sechep tiene el monopolio de el servicio eléctrico. Si hay alguien que debería desarrollar los parques eólicos, es la provincia, porque tiene el monopolio. Acá se ha querido desarrollar eso y es todo un tema. Por ejemplo, recientemente, por primera vez, Unitan, la empresa fabricante de extracto de tanino aquí en Tirol, logró desarrollar un sistema de energía alternativa, que no me voy a poner a explicar ahora, pero no es solar, y tuvo que hacer un trámite tremendo, porque es parte incluso de su proceso industrial, o sea que era un accesorio a un proceso industrial. Pero en el caso de los parques eólicos, yo sé que una empresa inversora muy importante, chaqueña, quiso y tiene una propuesta de 30 hectáreas de pantallas aquí cerca de resistencia sobre un terreno, propiedad o chacra o campo de ellos, la posibilidad de venderle a Sechep. Eso está en veremos todavía, porque el burócrata es demasiado nuevo todo esto para que el técnico admita que un privado le puede vender energía, porque en definitiva estamos hablando de eso, que un privado le venda energía a la compañía provincial, es algo que no le cierra. Ellos quieren seguir teniendo el monopolio de ese manejo, que es un desastre. Acá, por ejemplo, le debemos a Camesa, en el Chaco se le debe algo así de 4.000 millones de pesos a la distribuidora de energía mayorista.
Nosotros le debemos un poco más. Ah, muy bien. Están segundos, entonces. Se pelean para no pagar. Están bien, Carlos, entonces. Entonces el arquitecto creo que está respondido. Habría que estimular más parques eólicos, pero de 100 hectáreas, de 200 hectáreas, y que admita de PEC y SECHEP Claro. la aceptación de comprar energía a un particular, cosa que no los le gusta. medidores inteligentes que cuando uno consume todo lo que produce, le vende el resto, con ese medidor inteligente le vende el resto, en este caso a la de PEC, digamos, ¿no? Sí, esa sería para una pantalla domiciliaria, digamos, Claro. sería domiciliaria. Sí. Pero no, hablamos de un proveedor mayorista en una zona como la nuestra, con el clima que tenemos, con el sol que tenemos, que eso no se haya desarrollado hace más de una década, ya es una antigüedad, ¿no? Sí, bueno, yo por la cuestión de tiempo y respeto a todos, voy a hacer una última pregunta, porque después son comentarios que si tengo tiempo los leo, porque ayudan mucho y son esclarecedores en muchos casos, pero acá Gerardo Elizalde dice: buen día a todos. Con la implementación de AFIP de registrar los contratos de locación, muchos propietarios optaron por el comodato. ¿Qué opinan al respecto? Más informalidad. Lo único que se va a lograr es eso. Informalidad, donde había formalidad. Totalmente de acuerdo. No soy partidario, aclaro, y siempre le digo, he tenido situaciones de propietarios que quieren hacer comodato y no están de acuerdo. Yo le explico que para mí no hace, coincido con Carlos, y es totalmente informal, y prefiero de última conversarlo con el propietario y que se haga un contrato de locación normal. Así debe ser, pero es un tema de decisión de partes también, ¿no? Sí. Claro. Bueno, hoy contestaste, Marcelo, con la regulación en tema de venta, dijiste el 3%. Acá pide una aclaración el señor, el profesor Luis Andrés Segovia, dice: ¿y en alquiler cuánto sería? Dice. Los alquileres de locaciones, siempre estamos hablando, hoy estamos regulando acá de un 4,15%. 4 o 5%. 4,15. Ah, 4,15. Perfecto. Está respondida entonces. Luis Martínez dice: ¿el alquiler qué porcentaje debería representar de la inversión total de un departamento o comercial? ¿1%? ¿2%? ¿No será poco? Se pregunta. Y eso es un lujo para esta época. Claro. De la inversión, es un lujo. Tener un 12% de rentabilidad anual, creo que se refiere a una renta del 1 mensual, sobre capital invertido, es un lujo. No existe hoy eso. No existe hoy. No existe. Bueno. Y con respecto a los contratos informales, nosotros no participamos porque realmente eso se hace por fuera. Se hace por fuera, entre las partes, van a un café, se ponen de acuerdo, está el inmobiliario, ojo que está el inmobiliario de café, que es nuestra peor competencia. Él se encarga de arreglar ese tipo de relaciones y lo soluciona rápidamente. Perfecto. Bueno, para dar participación a todos, voy a tratar de leer algunos comentarios que nos pueden ayudar en algunas. Te digo algo, sí, a ver. Aito. No, que sí. Por ahí nosotros tenemos, si alguno tiene interés, voy a dejar tiro acá por la... Tenemos una estadística que venimos haciendo de todo el país. Carlos tiene estadística de resistencia. Nosotros con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, a la cual pertenecemos, hicimos estadística durante todo lo que sea pandemia hasta la fecha. Si alguien quiere, lo podemos facilitar. Estadística muy precisa, ¿me entendés? Así que eso queda a disposición. Si en algún momento necesitan, cuenten con eso. Muchísimas gracias. Bueno, acá un comentario del doctor Carlos Hernández. Dice: hay una ley nacional que permite que los privados suministren energía. En Corrientes las plantas de biomasa están bajo este régimen. El arquitecto Germán Soto aclara que el medidor que hablábamos hoy era el bidireccional. Luego estaban muchos comentarios a favor de su idea de que las viviendas sociales que sean dadas en adjudicadas. Claro. Y dice Germán Soto dice: en Uruguay la vivienda social no es herenciable.
A ver. No es hereditaria. Y a volver al Estado, los comentarios. Claro. Luis claro. Martínez dice, si te expropian, te van a pagar monedas. Pero no lo que vale. Pero no lo que vale. Exacto, exacto. Pero bueno, todos comentarios que hacen a... Y creo que el comentario de lo que dijo el presidente fue un llamado al Congreso, ¿no? Para tratar de ver esas cuestiones. Pero sí. Obviamente que la expropiación nunca te van a pagar lo que realmente vale el inmueble. ¿No? Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo único que hacen es desalentar la inversión, como siempre. Bueno, Carlos ya lo dijo hoy, eso es histórico en la Argentina. Pero bueno, son las 9:05, nos hemos pasado un poquito, pero por respeto a todos, les agradecemos la participación en este nuevo desayuno. Ojalá podamos volver a vamos a tener seguramente que seguir hablando de este tema. Desde ya quedan todos invitados, Marcelo, Carlos también, para poder participar. Así que en nombre del Club de la Libertad solo me queda agradecerles, decirles que ha sido un honor, un gusto estar contigo, Marcelo, Carlos, un placer. Gracias, para mí también. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí y para el Club de la Libertad, al que estoy representando en este momento. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Le comentamos que mañana seguimos con las actividades del club, tenemos el homenaje a Adam Smith y hoy tenemos la presentación del libro del doctor Jorge Eduardo Simonetti, que se llama Adiós lo que es del César y viceversa. Ese libro lo presentamos hoy a las 19 horas. La presentación está a cargo del doctor Dardo Ramírez Braschi y del doctor Eduardo Galeana. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en el próximo evento del Club de la Libertad. Gracias, Gaito, y muy buen fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.